¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy tenemos una extraordinaria razón para conversar. Eh, Todos los que hemos sido padres siempre hemos sentido una cierta inseguridad en el manejo de las emociones en casa, con los hijos, con las rabietas. Además, esperamos que todos los hijos sean idénticos y resulta que salieron diferentes. Siempre sentimos una especie de culpa porque no sabemos si lo hicimos bien, si fuimos demasiado duros, si consentimos demasiado. Caramba, la profesión más complicada. Y no quiero ni imaginar cuando un docente está en un aula frente a 20 alumnos con diferentes emociones, personalidades, diferentes maneras de manejar sus emociones, ni siquiera saben nombrarlas. Así es que me encontré con nuestra invitada de hoy, Aurora Díaz, quien me ha contado que aunque es ingeniera comercial, se ha dedicado a la educación. Tiene una maestría en educación emocional y del carácter. Ojalá todos tuviéramos esa maestría y pudiéramos educar nuestro carácter. Se dedica al bienestar en la educación e inteligencia emocional y también al liderazgo y coaching con empresas. Así es que, Aurora, eres una multifacética invitada a Buenas Razones para Conversar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Para mí siempre es un gusto, un placer compartir en este tipo de espacios. La verdad es que creo que estas son las conversaciones que tenemos que estar hablando y el mundo emocional, que es donde yo estoy totalmente inmersa hace muchos años, es lo que me apasiona más que nada porque llega al ser humano y al corazón de todos los padres, de los docentes, de los líderes, de los empleados, los empleadores, absolutamente a todos los seres humanos. Creo que las emociones son lo que nos hacen Ujú. ser. Y eso es muy interesante de conversar y de un poco poder reflexionar alrededor de eso. Lo que más me llamó la atención, yo entré tarde a tu conferencia el otro día y estabas con tres bloquecitos que eran tan buenos para explicar y además pudiste ilustrar perfectamente lo que muchas veces hemos hecho las madres. El niño pierde el control y uno es muy duro y estricto, silencio, compórtate y en lugar de ir a entender cómo surgió esa emoción. Por favor, cuéntamelo otra vez. La verdad es que a partir de los años 90 empezamos a tener mucha información contundente de cómo se desarrolla el cerebro. Y aquí yo creo que hay un quiebre en la educación y la crianza como tradicional hacia la búsqueda de una educación más consciente y más basada no solo en las relaciones, sino también en el desarrollo cerebral. Yo utilizo esta metáfora de los Legos porque me ayuda a explicar un poquito cómo se desarrolla el cerebro de atrás hacia adelante, desde la parte más inconsciente, reptiliana y de supervivencia, a la parte más consciente, racional, donde están todas nuestras funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pensamos que el cerebro se empieza a desarrollar de atrás hacia adelante, el primer piso, la verdad es que es la primera parte del cerebro, el tallo cerebral, donde se desarrolla en los primeros 3 años de vida, donde los seres humanos, los niños, son como un animalito, que cuando viene una amenaza, el cerebro, por neurobiología, intenta protegerse, ¿no es cierto? Entonces reacciona de una manera involuntaria, de una manera muy, muy reptiliana. Después, poco a poco, se empieza a desarrollar el sistema límbico, que es la parte del cerebro donde están nuestras emociones, las conductas aprendidas, la memoria emocional y todo lo que nosotros aprendimos cuando éramos desde chiquitos, ¿no es cierto? Y después, más o menos hasta los 25, 30 años, se desarrolla la corteza prefrontal, donde podemos resolver problemas, donde podemos regular las emociones, donde podemos tomar decisiones. Y nosotros como padres, como educadores, como cuidadores, tenemos que saber que los niños van a pasar este proceso de desarrollo a lo largo de su vida. Entonces, cuando estamos enfrentándonos a rabietas, a momentos difíciles, la verdad es que el niño está reaccionando desde lo que tiene, que es una parte de un cerebro muy, muy primitiva, una parte, un sistema nervioso que todavía no está regulado, por lo cual el adulto tiene que ser como el corregulador que le presta literalmente una parte de su cerebro, de su sistema nervioso y le acompaña a transitar
guiar por esa emoción. Entonces, un poco con esta información, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que estar primero en calma, en compostura, para poder acompañar al niño, pero siempre desde la conexión y no desde el miedo o desde la autoridad que antes un poco era lo que nosotros hacíamos, ¿no es cierto? Pero por supuesto, siempre teniendo los límites que son necesarios para que se dé de una manera adecuada este tipo de comportamientos. Me has dejado pensando. Primero que la palabra conexión me fascina, que acabas de usarla, porque qué importante que ese niño o inclusive que nosotros, cuando nos enfrentamos a otro ser humano, establezcamos esa conexión serena y empática. Pero has hablado también desde la autoridad, es decir, no significa aquí nos abrazamos y nos abrazamos porque necesitamos crecer con reglas, con límites, que nos dicen, digamos, hasta dónde y que nos establecen horarios y que nos van enseñando cuenta un poco sobre las dos palabras. Si nosotros volvemos un poco a esta manera de pensar cómo se desarrolla el cerebro antes que nada necesita seguridad, porque nosotros queremos estar seguros y protegidos. Eso es nuestra función de la vida, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que dar contención a los niños antes que nada. Si nosotros después podemos acceder al área emocional y ahí conectar, ahí darles al amor, ahí darles este sentido de pertenencia para después poder enseñarles algo, tenemos que siempre pensar que los límites son amor. Los límites son una manera visible de expresar el amor que sentimos con nuestros niños, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa capacidad todavía. Ellos tienen que tener reglas, expectativas de comportamiento. Tienen que saber que la emoción se acompaña. Yo voy a corregular y transitar contigo, porque tú no lo puedes hacer todo. Pero la conducta se corrige. La conducta está en una parte prefrontal del cerebro. La emoción, el desborde emocional está en una parte límbica del cerebro. Entonces, aprender a diferenciar eso es clave porque yo puedo acompañar un enojo de mi hijo, pero eso no quiere decir que él va a poder pegar, que él va a poder dañar las cosas de alrededor, que él va a poder tener faltas de respeto. Yo voy a acompañar que él esté enojado. Quiero que saque esa emoción y que yo le acompañe a transitarla, pero siempre con unos límites totalmente delimitados, que yo siempre digo, la clave está en poner los límites en seguridad, salud y respeto. Todo lo que afecte nuestra seguridad, nuestra salud y nuestro respeto es un Hay que comportamiento regularlo. que no se puede dar. ¡Wow! Seguridad, salud y respeto. Qué interesante. Y tienes razón. Es decir, esta es tu emoción, estás sintiendo mucha frustración o estás sintiendo ira o estás sintiendo miedo, pero vamos a regular la manera en que lo expresamos para que no te haga daño a ti mismo, para que no perjudique a ti o a otros, y para que no traspases el límite del respeto a otros. Qué bonito. Tú sabes que yo me he dedicado muchos años a la televisión educativa y hace algunos años hicimos una serie de televisión que se llamaba Siesta Z, que voy a virar la pantalla un segundo. Siesta es la niña del gorro rojo. Lo hicimos Ujú. con Argentina y Siesta era una niña que tenía narcolepsia. Es un dibujo animado, pero hacíamos televisión educativa, es decir, no era un dibujo animado solo por la pura diversión, sino para educar. Entonces, Siesta Z era una niña que no le gustaban las princesas. No le gustaban las princesas, era su personalidad, usaba un gorro, un jean y una camiseta. Y si esta Z, cuando se dormía, se metía a las obras grandes de la literatura, ¿sí? Era una niña curiosa, pero cuando un personaje le hacía daño a otro, ella se ponía muy enojada. Y yo siempre me había enfrentado a que los educadores o las personas adultas que son tan serias no les gusta que los niños expresen enojo o expresen ira, porque calla, no se llora, no se pone enojado, no se expresa ira. Y yo decía, pero si son unas emociones que existen, inclusive la envidia va a existir, es decir, voy a sentir, ¿por qué esa niña o por qué ese niño o por qué esa persona? Pero la manera en que lo expreso. ¿Qué hago con las emociones negativas? Porque emociones negativas no puedo dejar de tener. Inclusive yo insistí en que hay una serie de televisión en que una niña
pueda tener emociones negativas sin hacerle daño a otro, sin faltar respeto a otro. Cuéntame un poco. Las emociones son data. Las emociones vienen a darnos información sobre lo que nos mueve de manera interna. Entonces, si nosotros pensamos que las emociones de los niños, de las personas que están alrededor nuestro, nos generan una emoción a nosotras, es porque para mí es incómodo. Y normalmente es porque nosotros venimos de una generación donde las emociones se distraían, se castigaban, se invalidaban y nosotros no transitamos esta educación emocional con nuestros padres, cuidadores o profesores. Y entonces, a hoy, de adultos, nos aplastan nuestros botones, nos detonan internamente y a mí me complico el momento de yo mantener la calma para poder transitar esa emoción. Yo siempre digo que la verdad es que no existen emociones ni positivas ni negativas, Son sino data. todas son emociones que se tienen que acompañar, que se tienen que sacar. Ahora hay muchísimos estudios que ya nos indican que cuando se reprime la emoción, después eso sí se puede convertir en una conducta desafiante o agresiva porque no me permitió sentir. Y si es que no me permiten sentir, ¿cómo voy a poder aprender y practicar? Porque la inteligencia emocional se desarrolla, las Ujú. habilidades sociales se desarrollan, no son innatas en el ser humano. Entonces, tengo que yo, conmigo, mi hijo es la mejor oportunidad para que pueda practicar y se vaya desarrollando como un músculo. Yo cuando trabajo con familias les digo, los berrinches, los enojos, las emociones fuertes, grandes, difíciles, son la mejor oportunidad de aprendizaje que yo estoy teniendo, porque yo quiero que yo regule, modele, utilice mis herramientas para que mi hijo se convierta en este espejo de adulto. Hoy vemos que los adultos, la verdad es que no tienen esta capacidad de No, regularse porque no aprendieron, porque no practicaron, porque muchas veces nos reprimían esa emoción que después se convertía en sentimiento, porque hay que diferenciar. La emoción es lo involuntario que llega, el sentimiento es la toma de conciencia de esa emoción. Y una emoción no regulada se convierte en un sentimiento que a largo plazo puede convertirse en un trastorno de salud mental, en una depresión y en algo que ya necesita terapia, medicación o factores externos que me ayuden a salir. mucho se menciona en el método de ustedes, que por cierto no hemos mencionado, que es el Pyramid Model o el modelo de pirámide. Mucho se menciona el que hay que nombrar a los sentimientos, es decir, ponerles nombre. Esto se llama así, y a es decir, a las emociones y a los sentimientos. ¿Por qué hay que nombrarlos? El primer paso de de un proceso de gestión emocional es el reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer la emoción, etiquetar y nombrar. Hay estudios que dicen que el momento en el que yo etiqueto y nombro la emoción, estoy frustrado, ya empiezo un proceso que me lleva hacia la regulación, que no es lo mismo estar frustrado que estar enojado, que estar triste y que muchas veces se puede ver o expresar igual. Y por eso queremos desde la primera infancia ayudarles a los niños a reconocer la diferencia y hablarles de esta variedad infinita de emociones porque queremos que aprendan a reconocer, identificar cuál es, por qué, porque la herramienta va a ser distinta. Y eso viene desde la crianza. Nosotros hoy en día podemos ver incluso que por género los hombres expresan muchas emociones con enojo, con ira. ¿Por qué? Porque cuando eran chiquitos no les permitían llorar, les cuestionaban hasta su masculinidad por mostrar una emoción que era etiquetada como algo del género femenino. Y entonces ahora puedes tú ver a muchos hombres que tienen tristeza, lo expresan como enojo. Con ira. Tienen frustración, expresan como enojo, tienen ira, entonces todas sus emociones se expresan así porque no hemos aprendido a identificar las diferencias. Y por eso es importante que los niños empiecen a identificar desde la primera infancia y desde los primeros momentos de aprendizaje. Además de identificar mis emociones, es decir, mi ira, mi tristeza o mi alegría o mi satisfacción o como se llame, porque es importante también identificar las emociones de los otros. Las emociones, yo siempre digo, no son privadas. Casi que se puede decir que no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque existe el contagio emocional, existen las neuronas de espejo, existe esta conexión que yo tengo con los otros seres humanos, en los que yo, el momento en el que tengo una emoción, voy probablemente a
generar una emoción en el otro. Y entonces no basta solo con conectarme conmigo y mis emociones y expresarlo de manera adecuada, sino también aprender a reconocer esas señales sociales que me indican la emoción que está sintiendo el otro. ¿Por qué? Porque así podemos crear una dinámica sana que al final va a terminar en una relación sana entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces es súper importante que nosotros aprendamos que las emociones están, que no necesariamente las voy a tomar como hacia mí, que todos los seres humanos venimos de historias, de momentos, de experiencias traumáticas que nos van a detonar esas emociones, pero que el compartir y expresarlas de manera adecuada es lo que tenemos que llegar como un objetivo de sociedad. Llegaste a un punto en el que hace poco escribí un artículo en LinkedIn sobre ser amable, sobre la palabra kindness, que a mí me gusta mucho, que creo que es amabilidad en español, aunque yo siento que la palabra en inglés abarca más, pero que es como construir comunidades respetuosas, amables, protectoras, cuidadoras, aquello que siempre decimos los que trabajamos en educación, y es que para educar a un niño se necesita una tribu, o se necesita a una ciudad y se necesita una sociedad, se necesita a un país que quiera cuidar, proteger a los niños. Cuéntame ese camino. ¿Y por qué te lo pregunto también? Pues porque ya sabemos que si nos metemos a las redes sociales y decimos buenos días, no son buenos porque, disculpa, no quise decir buenos días, quise decir días, como usted quiera que sean los días, por la ira o por la falta de amabilidad. Cuéntame un poco cómo voy caminando desde esos niños hacia construir una sociedad amable, cuidadora, protectora, como se llame. La verdad es que este es un tema que me apasiona, Mónica, porque te cuento que yo hice justo un cuento y una campaña muy grande sobre el poder mágico de la amabilidad. El cuento se llamaba El corazón de mi abuela y he podido recorrer más de 70 instituciones educativas del país contando el cuento de la amabilidad. Y básicamente el cuento de la amabilidad, yo creo que este concepto que a veces pensamos que es un poco como que no se termina de concretar, la verdad es lo que exactamente tú acabas de decir, cómo unimos el respeto, la empatía, el reconocimiento y la inteligencia emocional como seres humanos que estamos en relación con los otros para que los niños desde la primera infancia puedan ir también desarrollando esta manera de ver el mundo con otros ojos, con otras gafas. Si nosotros desde los niños chiquitos les empezamos a enseñar que no es importante el que mete el gol, sino que es importante el que le vea al niño que se cayó y se acercó a preguntarle cómo estás, que no es importante necesariamente el mejor de esto y esto y esto, porque eso solo lleva a que los niños vivan y se envuelvan en esta sociedad autocrática, competitiva, en la que estamos nosotros envueltos. Pero si nosotros hacemos una pausa y vemos qué es lo de verdad importante, aceptar las diferencias, no solo aceptar las diferencias, celebrar las diferencias y que cada uno es único con su ser, con su manera de ser y me puede aportar de una manera, yo creo que desde chiquitos, utilizando literatura infantil, canciones, cuentos, incluso diferentes herramientas que nos ayuden a que los niños puedan ponerse unas gafas del amor en lugar de siempre estar escaneando, como muchos de los adultos, lo que tú dices, ¿no es cierto? Los problemas o estar escaneando qué tengo que solucionar porque estoy en este mundo rápido, dinámico, que me lleva a sobreestimularme y a querer siempre más o a buscar una perfección que no existe. Entonces, eso es lo que queremos un poco cortar con una educación enfocada en lo que de verdad importa, enfocado en el ser, en lo que tú eres y lo que tú puedes aportar, ya sea con tus talentos, tus fortalezas, tus habilidades, pero qué es lo que puedes tú dar a los demás. Hemos abarcado más o menos el hogar y los padres. Quiero irme a la escuela. Hay muchos ahora personas con puestos importantes que dicen, un momentito, en la escuela aprendes a sumar y escribir y la regla de tres y luego aprendes física, pero los padres son las emociones y las emociones y tú entras a la escuela solo a aprender a multiplicar. Sin embargo, la escuela es una pequeña sociedad en la que hay niños en ese aprendizaje que tú describiste antes, y efectivamente el docente sí se enfrenta a una contención socioemocional, a un ambiente de cuidado.
de cómo estar a salvo y los niños sentirse a salvo con su personalidad, que es única, o seguir siendo curiosos y aprender en un ambiente de regulación emocional, por decirlo así. Cuéntame, y ahora, ¿qué pasa en la escuela? Hoy en día sabemos que sin disposición emocional no hay aprendizaje, justamente porque volvemos a cómo se va desarrollando el cerebro. Sabemos que si el niño en su sistema límbico no tiene una disposición o una conexión emocional, no puede literalmente acceder a sus funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque en el cerebro límbico nosotros tenemos la amígdala cerebral, que es el centro emocional del cerebro, y cuando la amígdala emocional recibe un estímulo, empieza a segregar sustancias que me nublan toda mi corteza prefrontal. Y hasta que no se regulen, yo no voy a poder acceder al aprendizaje, a tomar decisiones, a reflexionar, al pensamiento crítico. Entonces tenemos que ya saber que la ciencia y la neurociencia nos dice que si un niño está muy estresado, está angustiado, está viviendo una emoción fuerte, no está aprendiendo absolutamente nada. Por más que tú repitas conocimientos teóricos, y los conocimientos teóricos ahora están en un aparato que va con nosotros a todas partes y entonces los docentes son escultores de cerebro. No son personas que simplemente están pasando el conocimiento. Ellos son los que están sembrando la base de seguridad, de contención y después de aprendizaje. Entonces, si nosotros no creamos entornos educativos, socioemocionales seguros, no vamos a poder darles ningún tipo de información. Y siempre que hablamos desde la escuela, desde los docentes, desde el bienestar emocional del adulto, desde el bienestar emocional del docente, de las familias, de los cuidadores, ¿para qué? Siempre buscando en beneficio del niño, del aprendizaje y de las herramientas socioemocionales que a lo largo de las diferentes asignaturas yo le estoy enseñando a este niño que al final va a ser nuestro líder en el futuro. Al final van a ser las personas que en el futuro van a llevar nuestra sociedad y queremos prepararles para eso. ¿Y cómo hace el docente para generar o para darle esas herramientas socioemocionales, para generar ese entorno educativo seguro? Quiero precisar, muy a menudo nos acostumbramos, a veces en estos espacios, a solo hablar de los niños que tienen mucho. Y rara vez hablamos de los niños que salen de un barrio violento, que tienen una situación adversa, aunque los que tienen mucho muy a menudo también experimentan situaciones o de violencia o de incertidumbre o de angustia en su hogar. Em, ¿Qué tiene que generar ese docente? ¿Cómo hace? ¿Qué herramientas tiene para generar ese entorno educativo socioemocional seguro y para darle esas herramientas a niños y niñas? Primero que ya no podemos educar sin hablar de salud mental, ya no podemos estar educando emocionalmente sin poner una base de salud mental. Y el momento que ponemos una base de salud mental, tenemos que considerar dos cosas básicas, importantes y prioritarias para cualquier docente. Primero, las experiencias traumáticas. El trauma es algo que afecta al 64% de los niños antes de cumplir los 5 años, lo cual quiere decir que todo docente de cualquier asignatura y de cualquier nivel debe tener conocimiento de cómo enseñar a través de un lente con una atención informada en trauma. Y por otro lado, el bienestar docente. El bienestar docente es algo que tenemos que trabajar y las instituciones, el sistema educativo tiene que darle importancia porque si tenemos docentes con burnout, docentes totalmente desbordados, docentes con cargas administrativas que no les permiten a ellos hacer lo más y casi que lo único importante que tienen que hacer, que es conectar con los niños, no estamos creando estos entornos. Entonces, creo que el primer paso es trabajar en uno mismo. El primer paso es que existan planes, comités, estrategias reales, sistemas dentro de las escuelas de bienestar docente, donde el docente sea acompañado, pueda ser capacitado con formación continua para los retos que está enfrentando, que exista colaboración, involucramiento de las familias, ¿no es cierto? Y después tenemos que tener programas, sistemas estructurados, basados en prácticas basadas en evidencia en las escuelas, como justamente es el Pyramid Model. Ya no podemos simplemente dejar que cada docente desde su conocimiento
tenga este acompañamiento socioemocional. Tenemos que darles herramientas reales de reconocimiento, de regulación, de gestión emocional y de desarrollo de habilidades socioemocionales a través de un proceso de implementación de programas basados en evidencia que todo el tiempo están cambiando. Todo el tiempo nos están dando nuevas herramientas. Y en esta parte de la parte social, te quiero contar que nosotros tenemos un proyecto social muy importante en ciertas escuelas de escasos recursos del Ecuador. Y nosotros trabajamos los mismos programas, pero con una atención diferente. Nosotros aquí tenemos problemáticas y contextos más complicados, más creencias más arraigadas hacia el autoritarismo, hacia la agresión física como una manera de disciplinar, hacia experiencias traumáticas. Pero la experiencia que yo te tengo y que yo digo es... La verdad es que se puede generar muchísimos cambios del momento que empiezas a romper patrones sin juicio, acompañar a estos profesores, acompañar a estas familias, acompañar a estos niños. Incluso para mí ha sido algo súper lindo de vivir, que yo he visto cómo estos niños de 3, de 4, de 5 años, de escuelas de escasos recursos, son los agentes de cambio. El niño sabe reconocer la diferencia entre una agresión física, un grito de alguien que te está dando una instrucción asertiva y firme. El niño de 4 años le para a su profesor y le dice, tú no me puedes pegar, tú no me puedes gritar, que todavía se ve en esos contextos. El niño de 4 años alza su voz y nos dice, mi papá me está constantemente agrediendo y usted me dijo que eso no es adecuado. ¿Qué podemos hacer para que esto funcione? Y entonces un niño de 4 años se vuelve el agente de cambio. Tú empiezas a ver cómo los docentes, las familias quieren aprender más. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que los límites son amor, que los errores son oportunidades de aprendizaje, que el acompañamiento es lo que le está dando a ese niño los pilares, los cimientos de salud mental que necesitan en la adolescencia y en la adultez. Y entonces ahí empezamos a ver verdaderos cambios desde un niño, una familia, una docente a la vez, que empiezan a cambiar comunidades y sociedades. Muchas gracias, Aurora Díaz, qué fantástica entrevista. No, he aprendido tanto de ti y espero que quienes escuchan este podcast, ustedes o tú, y sí, ustedes son Pyramid Model, entiendo que es un modelo que tiene estrategias diseñadas y estrategias o programas basados en evidencia, porque obviamente solo aquello que es basado en evidencia es ciencia real y puedes construir pedagogía a partir de ello o estrategias pedagógicas a partir de ello. ¿Dónde te encuentran? Buscan, ponen ¿cómo se llama? En Google, Instagram. ponen Pyramid Model Ecuador y te van a encontrar. Exactamente. Pyramid Model Ecuador, modelo Pirámide Ecuador. En redes sociales estoy como auroradiaz.educación. Todo el tiempo estoy compartiendo información que me parece valiosa, que me Relevante. parece que viene de una manera rigurosa. Entonces, muchísimas gracias, Mónica. He disfrutado muchísimo esta entrevista, este espacio. Creo que estos son los espacios que crean comunidad, que crean aprendizaje y yo estoy siempre honrada de compartir y de que quieran conocer un poco más sobre mí, sobre los programas que manejamos y por supuesto sobre Pyramid Model, que es este programa maravilloso que está ya en 50 países y ahora ya tenemos la fortuna de tener en Ecuador. Muchísimas gracias, Aurora, y mucha suerte. Y quiero que transformes tantas escuelas como te sea posible, que se multiplique tu trabajo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo, muchísimas gracias.